Yo perdí todo lo que tenía de... Y tiene su pantalla. Estamos arriba. ¿Estamos? Estamos arriba. Ya, vamos. Estamos arriba, por fin. Después de una batalla épica. Yo sé que Ay, mira. bardos van a cantar estas historias por eones. Oráculo. Sí, y tengo paranoia también en original. tengo varias joyitas antiguas. Ese sí es un clásico. Chivo. Y ese no lo tenía hasta hace poco, pero ahí mi dealer me consiguió el original. Ya, estamos en vivo, chicos y chicos. Por fin Estamos lo en vivo. logramos después de ¿cuántas horas? Mira, van a ser las 8. Van a ser las 8, estamos en las 12. 8 horas tratando de sacar Una este cosa streaming. poca. Sí, así que espero que mucha gente lo esté viendo, espero que mucha gente... Y si no... Uy, sí. Tu pantalla está congelada, Consuelo. Así que lo que puedes hacer es apagarla y volverla a prender. ¿La pantalla? Sí, solo la pantalla. Solo tu cámara. Se te ve solo el... Ya. Pero eso, ya estamos en vivo, estamos funcionando ya, así que... ¡Qué maravilla! Sí, por fin, ya tenemos 2 personas que nos están mirando. Pero eso, así que Uno debe pasen ser la voz. heavy. Sí. Así que nos digan bien si nos estamos escuchando, todo eso yo lo escucho bien a ustedes, pero es porque estoy con mis foros. Ya, Consuelo, ¿te parece que entonces presentemos a nuestro querido invitado que tiene una paciencia? Démosle uno. Sí, pobrecito, estaba todo el día acompañándonos. ¿Cuándo te invitó? No, ¿cierto, Rodrigo? No, está bien. Espérame que lo publique para que la gente se entere Ya, y podamos presentarlo bien, porque si no vamos a tener que estarlo repitiendo cada cierto rato y qué lata. Sí, oye, ¿qué onda hoy día el streaming? Imposible, como nunca. ¿Cuándo te invitó? No, ¿cierto, Rodrigo? Me estoy escuchando. Sí, muteate. Muteate para que no haya retorno. Sí, ahí está copiando el link. Bueno. Ya. Bueno. Para invitarle. Para que nos vayamos para que vayamos viendo, para que se vayan sumando. Aquí tenemos el chat, los vamos leyendo también. Oh, se cayó. ¿Se cayó la transmisión? Sí. Oh. Qué horror. Siempre pasa. Bueno, yo creo que va a volver. Tengamos fe. Sí, no, se va y volvió. Va a tener aleluya, hermano. Sí, va a tener estos como chanchitos que se va a tirar de repente, se nos va a caer, pero yo descubrí que a nosotros se nos cae, pero se graba igual. Así que hablemos como si nada. Ya. Sí, de hecho, yo veo que sigue ahí moviéndose. Sí. Pero... Es como que se cae para nosotros nomás. Oh, qué feíto. Sí, qué feíto. Se la guía un poco. Pero bueno, cosas de la vida, peor. Ya resolvimos lo máximo que pudimos haber resuelto. Sí. Y a medida que vayamos resolviendo más, vamos a invitar de nuevo a Rodrigo. Sí. Pero esta vez va a partir a la hora. Ya tienen la seguridad de que diga perro, así que... Sí, qué lindo. Sí, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Esto no es algo... para nosotros es algo muy especial porque Lobo Crónica ha sido un proyecto de años. Llevamos 3 sesiones con esto de los streaming. Pero igual ha sido un trabajo súper minucioso porque ninguno de los dos sabíamos cómo funcionaba el directo. Nunca sabíamos. Fue una idea de Bastián, así como, hagamos algo para ayudar a la gente. Ya, pues. Tú, ¿cachai? A mí que me han dicho. No, me parece súper bien la iniciativa. Sobre todo porque hay mucha información dando vuelta. Todo el mundo sabe que Internet da para mucho. Y aunque todos sabemos que todo lo que está en Internet no es veraz, muchas veces pisamos el palito. Todos hemos pisado el palito en algún momento con alguna información y hoy en día sí es importante saber
qué es lo verdadero y qué en realidad es fake news, porque te puedes enfermar. Ya no se trata solamente de saber si... Y no es una enfermedad así nomás, pues. Así que no, para usted, yo feliz de poder estar aquí y aclarar las dudas. La idea, como conversábamos en la mañana, es que esto sea más conversacional. Entonces, ojalá que los amigos que se vayan conectando nos vayan enviando y aclarar dudas. Si la idea principalmente es que sea algo más práctico, no tan teórico, porque igual la teoría está en todos lados, y la idea es que sea algo más práctico y personalizado. Así que los que ya estén conectados y nos estén escuchando, inviten a sus amigos para que se vayan uniendo. Y saluden, chicos, para saber con quiénes estamos hablando. Sí, saluden ahí, hagan todo lo que necesiten decir, cuenten todo lo que tengan que contar aquí en el chat. Nosotros lo vamos a estar leyendo, así que sin miedo. Aprovechense que tenemos un psicólogo, se desahogan y aprovechen que tenemos un doctor y le preguntan hasta cómo se lavan los huevos para meterlo al refrigerador. No piensen en otra cosa. Sí, es que una amiga hoy día en la mañana puso en Facebook así como, oigan, ¿y cómo tengo que limpiar los huevos para meterlo al refri? Acabo de comprar y ya, por eso me acordé. Okay. Vale la aclaración. Sí. Oye, Rodrigo, ¿cuál es tu apellido, Rodrigo? Werner. Rodrigo Werner. Ya, para ponerte ahí también. Ya. Estoy avisando a todos los que nos iban a escuchar en la mañana y no pudieron, los pobrecitos. Adelante. ¿Nos caímos? Sí, ahora sí. No, yo lo veo bien. Dale mis pasos. Yo sigo viendo aquí, estamos, por lo menos, se mueve. Que el pobre nos estuvo esperando todo el rato. Tenemos resolviendo el chat. Es divertido porque igual ha visto todos los programas y le encantó el de narración, a pesar que hemos conversado un montón acerca de narrar y me tiene acá en la casa. Pero igual no se pierde programa. Claro, más bueno, lindo. Súper fiel, sí. Hay un auditor fiel a Metajuego. Sí. Un groupie. Un groupie, eso es la palabra que buscaba. Sí, sí, él me decía que era mi fan antes. Qué bien. Sí. Voy a capturarlo también. Estamos esperando mientras tanto a la gente que se vaya sumando de a poquito. Son unos 10 minutos, más o menos, 8 o 10 minutos, en el que compartimos las redes sociales, hacemos que ustedes se sumen, ¿ya? Para que sepan más o menos por qué no partimos del tiro, de una, a los 4 amiguitos, 5 amiguitas, muchas gracias por sumarse. Que estamos en eso, estamos haciendo difusión de redes sociales en vivo para que vean que aquí todo se hace de manera artesanal. Con más cariño y ganas que otra cosa. Por supuesto, y con ganas de informar, con ganas de ayudar, con ganas también de jugar, porque aquí en Nuevo Crónica juguemos todos. Juguemos todos, exactamente. Y vamos a compartir también en todos lados, que lleguen nomás, hagan todas las preguntas que vayan. Que lleguen todas, las Calilas, las Mojojojo, las Maigas. Claro. Ya, bacán. Yo creo que ya podemos empezar, ¿o no? Sí, yo todavía no. Ya estoy listo con las preguntas. Hemos tenido poquito rato para pensarla. Sí. Oiga, doctor, si como que tengo el pellito como tomado, ¿qué tengo que tomar yo ahí? Ya, vamos a hacer la presentación oficial. Las patitas, ¿qué hago, doctor? Vamos a hacer la presentación oficial porque ya ha pasado un rato como para que se conecte la gente.
Y si no nos pueden ver ahora, porque fue muy de improviso que avisamos, van a poder verlo en el canal de YouTube de Ludocrónica, que para eso más que nada lo creamos. Sí. Estamos hoy con Rodrigo Werner, porque Bastián es psicólogo y él es el creador de este programa, pero me decía, si hablamos de protocolo de higiene y qué sé yo, ninguno de nosotros somos expertos, busquemos a un profesional adecuado para eso, y Rodrigo es ñoño y es médico y aceptó estar con nosotros y ha estado todo el día con nosotros. Sí. Yo no voy a querer estar nunca más con nosotros. Quería jugar rol con nosotros, no sabes lo que era. Seguimos tirar dados, pero Hoy día te hemos visto más que tu señora. Sí. Y bueno, el programa de hoy es acerca de protocolos de higiene, porque estamos hablando sobre todo del coronavirus, desde nuestro punto de vista ñoño, rolero y qué sé yo, pero también más general como este programa para poder ayudar a más gente, no solamente a los ñoños. ¿Ya? Ahora, ¿que hay toques ñoños? Sí, hay toques ñoños, miren la polera Rodrigo, y vamos a hacer más de alguna referencia seguramente. pero esto les sirve a... Exactamente, esto les sirve a cualquiera, así que si tienen amigos, familiares que quieran aprender un poquito, avísenle, ¿ya? Y vamos a hablar acerca de protocolos de higiene y después cómo es un poco que tenemos que convivir con personas que son de más riesgo, ¿ya? Y por ahí tengo una tercera patita, pero vamos con eso primero. Doctor, ¿cuáles son los protocolos a seguir dentro de casa, fuera de casa, volviendo a la casa? A ver, primero, antes de entrar en cosas específicas para que hablemos el mismo idioma, cosas que hay que saber en términos de terminología. COVID-19 es una enfermedad, por eso es la COVID-19, es la enfermedad que se produce cuando uno se contagia de un virus que se llama SARS-CoV-2. Existía un SARS-CoV que una infección hace años atrás, este es parecido, de la familia de los coronavirus, que son virus conocidos hace un montón de tiempo y que producen un montón de enfermedades, incluyendo cuadros de resfrío común, hasta cuadros de neumonía importante y de insuficiencia respiratoria importante, donde la gente se puede morir. Eso como para tenerlo claro de que este virus o la familia de este virus es una familia archiconocida, pero este virus en particular es un virus que las primeras notificaciones internacionales se dieron el 31 de diciembre del 2019. ¿Y por qué es importante tener claro esto? Porque la enfermedad COVID-19 se conoce solamente hace 3 meses y 18 días en el mundo occidental. Entonces, lo que se sabe hoy en día de la COVID-19 es el nivel de evidencia que tiene la comunidad científica, tanto la comunidad médica, los inmunólogos, los epidemiólogos, etcétera, es muy poca. Entonces, ¿eso por qué se lo digo? Porque es importante, porque nadie hoy en día, a 18 de abril del 2020, es experto en COVID-19, porque lo que se sabe es súper poco. Entonces, toda la información que va llegando hay que ser súper crítico, hay que verla, hay que dar vuelta, hay que usar el sentido común. Y como hablábamos en la mañana, muchas de las cosas que vamos a hablar hoy día probablemente son cosas que normalmente se tendrían que hacer siempre, digamos, pero hoy en día tomaron mayor importancia por la consecuencia que puede traer el no. Y dentro de eso, la medida más importante y la que ha demostrado que ayuda a frenar el contagio y el intercambio del virus es el tema del lavado de manos. Algo que es tan simple y que las personas muchas veces no le dan la importancia suficiente,
es fundamental. Porque, como hablábamos en la mañana, la recomendación, por ejemplo, de no tocarse la cara es prácticamente imposible. No sé, o sea, a todos nos pica de repente la nariz, nos pica la oreja. No, y la cantidad de gente uno no se da cuenta, está como... Yo de verdad no tenía idea que me tocaba tanto la cara hasta que le puse atención ahora a raíz del virus. Pues incluso los videos de las autoridades leyendo y recomendando no hacerlo, lo hacen y todos tapándose con la mano o se rascan la cara o la nariz. Es un gesto y por hoy en día tampoco es de las recomendaciones que estén como le den tanto bombo, porque es muy, muy difícil. Tienes que estar muy consciente para no hacerlo. Pero el lavado de manos es fundamental. Y lavado de manos con agua y jabón. Los virus en general tienen una estructura molecular, digamos. Y tienen el el SARS-CoV-2 tiene una cobertura que es más grasa, por así decirlo, que protege todas las proteínas y la información genética que tiene el virus en su interior y que son los que al final infectan. Lavarse con jabón lo que hace es disolver esa cobertura lipídica, el virus o el material proteico y genético del virus queda expuesto y se destruye. Porque el virus no sobrevive en el ambiente si es que no tiene esta cobertura. Y esa cobertura es la que le da la posibilidad de permanecer más tiempo en la superficie, de permanecer algún tiempo en el aire. Eso todavía está en discusión, también en debate. Se dice que no se transmite por el aire. Eso todavía no está tan tajante. Pero si destruimos esta cobertura, por el calor, por el frío, por lo que sea, desaparece rápidamente. Y por eso la importancia de lavarse las manos con agua y jabón, todas las superficies. Hay varios videos, hay varios tutoriales, por lo menos 20 segundos. Yo no recomiendo menos de porque en 20 segundos no alcanzas a pasar por toda la superficie, por cada uno de los dedos, por las muñecas. Y además que también el jabón necesita un tiempo para producir esta disolución de la grasa, no es que sea automático. Y en ese sentido, Cristian, te quería hacer una pregunta. ¿Sirve cualquier jabón? Ay, perdón. Sí, tengo cara de Cristian, pero me llamo Rodrigo. No te preocupes. ¿Por qué dije Cristian? Bueno, Rodrigo, perdón. ¿Por qué te dije? Bueno, el lapsus ahí yo lo voy a analizar en mi foro interno porque lo dije. ¿Qué sé que estaba asociando? La primera vez que me pasa. Oye, Rodrigo, ¿en serio? Bueno, lo conversamos. Por eso digo que tengo cara de Cristian, pero no, me llamo. Sí, que es verdad. Sí. ¿Sirve cualquier jabón o es algún jabón en específico? ¿Es alguna... tiene que ser tiene que tener algo especial el jabón? Si te lavas las manos en tu casa por 1 minuto, cualquier jabón que forme espuma funciona. Ahora, por eso la importancia de restregar y de formar espuma, porque la espuma es la que en el fondo rompe esta capa lipídica. Eso es fundamental. Pero si cumples con el rito en el fondo de 1 minuto, formando espuma, lavándote bien las manos, se cumple la función. Ahora, ¿por qué se recomiendan otros elementos para sanitizar, por ejemplo, para limpiar? Vamos a hablar de cuando llegas a la casa, la superficie, por ejemplo, de las bolsas o de los alimentos o de las cosas que te llegan por encomienda, por una cosa de tiempo. Se necesitan otras sustancias que cumplen la misma función, que es la de destruir esta capa que hablábamos del virus, pero que tienen que hacerlo más rápido. Que si no tendríamos que estar 1 minuto restregando con jabón todas las superficies. ¿Qué es lo que yo, por ejemplo, es lo que yo hago cuando llego al supermercado? Todo lo que venga en bolsas cerradas, yo lo paso al lavaplatos y con lavalosas hago espuma y toda la superficie hasta formar una buena espuma y después las enjuago y la lavo. Esa es una de las medidas de limpieza para los elementos que trae la casa. Ahora, de los otros elementos que se recomienda
para la limpieza tanto de superficies como de materia inerte, las recomendaciones hoy en día hablan principalmente de cloro y de amonios cuaternarios y de fenoles, el alcohol. Entonces, el cloro puede ser el mismo cloro que tú compras en el supermercado, clorinda, cloro, que viene al 5%. Tú haces una dilución donde mezclas entre 20 a 40 ml de cloro, del cloro que viene de la botella, con 1 litro de agua, y esa solución puedes usarla para limpiar superficies e incluso elementos, cajas y qué sé yo, las bolsas y lo que... Eso es un elemento que está en la mayoría de las casas. Todo el mundo se fue en los mercados. Hoy en día es prácticamente imposible encontrar un Lisoform o un Antibac que es de Tanax, que lo prefiero yo porque es de industria chilena. Pero si tienes cloro en tu casa, puedes hacer una dilución de este cloro con agua, como les dije, 20 cc de cloro, 40 cc de cloro si lo quieres un poco más concentrado, por ejemplo, para el baño, más 1 litro de agua, agua hervida y enfriada para asegurar de que esté más estéril, más limpia, y con eso puedes limpiar la superficie. ¿Y puedo limpiar con eso superficies así como, qué sé yo, verduras, huevos, no pasa nada? De hecho, las verduras, por ejemplo, las frutas y verduras, tú las puedes dejar en el mismo el lavaplato, que es lo que hago ¿Ya? yo, por ejemplo. Eh, Pongo las frutas y verduras, llevo los llenos con agua y de ahí le echo el cloro un poco. Lo hago con menos concentración de cloro, pero lo dejo más tiempo. En vez de ponerle 20 cc por litro, hago 10 cc por litro, pero la dejo remojando más tiempo. ¿Por qué? Porque el cloro igual es irritante, entonces a veces puede echar a perder un poco la ropa, por eso no se recomienda en todas las superficies. Cuando no puedes usar cloro, puedes usar... ahora, el alcohol, la concentración de alcohol tiene que ser de 70%. Entonces, el alcohol que se compra en la farmacia normalmente tiene más, tiene 90, 95. De ahí tienes que hacer una dilución para poder dejarlo en 70%. Y el alcohol sí es una buena mezcla para poder limpiar ropa o superficies que las mismas manos. Por eso se recomienda más el alcohol gel que el cloro para la mano. El cloro igual es irritante. Pero esas ¿Cómo son las se, alternativas. Pero el alcohol, ¿yo lo puedo poner en un rociador y rociar las cosas ¿Sí? que tengo? ¿Sí? O... Así, Ya. tal cual. De hecho, Y yo lo tengo. lo mismo, por ejemplo, en el caso de las verduras. Las rocío con eso y chao. ¿O no? Sí, pero Es por yo te tener más recomiendo en el alternativas. caso de la fruta y verdura usar cloro. Ya. mm, Y da lo mismo ponerlo en el lavaplato que rociarlo o se recomienda más una cosa que otra. Te lo pregunto porque yo he visto en protocolos y acá en casa lo estamos usando con rociador. Y después, claro, se vuelven a lavar la fruta y las verduras antes de usarla, que es un poco lo que igual nos pasaba cuando éramos más chicos y hubo este brote de tifus, que había que, sobre todo, tener mucho cuidado con la lechuga y la frutilla, y Así se es. usaba cloro. Entonces a Sí. mí no me extraña, pero si yo la rocío, ¿está bien? ¿O El preferible problema, dejarla ahí nadando en el, el en el problema de la lavaplato? pulverización, sobre todo porque cuando tú rocías superficies inertes, eh, le das más tiempo al compuesto en el fondo para que haga su efecto. Ya. En el caso de las frutas y verduras, o sea, los alimentos en general, tienes Ujú. que asegurarte que toda la superficie quede bien cubierta en el fondo y bien sanitizada. Y por eso yo recomiendo mejor sumergirlas en una sopa más que pulverizar, porque en la Ya. pulverización tú no te aseguras que todas las gotitas de la nube en el fondo que se forma cubran toda la superficie. Entonces, en el caso de alimentos, o sea, cosas que vamos a ingerir, yo recomiendo más el cloro, más diluido, pero dejado más tiempo
como en remojo, por así decirlo. Ya. ¿Cómo se lava? Como tú, el ejemplo que tuviste es bueno. En la época que fue el brote de cólera hace varios años atrás, eh, como que se tomaron todas estas medidas de limpieza, sobre todo de las hortalizas que se regaban en esa época, Sí. hortalizas de superficie, qué sé yo. Y ahí como que la gente empezó a tomar un poco más conciencia del lavado de frutas y verduras. Oye, aquí en el chat, mientras tanto, nuestro amigo Gabriel Chuchi nos dice que primera vez que veo que hablan de cómo desinfectar los elementos que compramos y por lo tanto lo encuentra muy útil. Así que qué bueno que Qué te bueno. sirva, Gabriel. Esa es la idea. Esa era la idea, que puede ser algo útil, práctico y que podamos defendernos todas y todos de este bicharraco. ¿Mm? También Yo, te preguntaba por el rocío, porque hay empresas que están vendiendo túneles sanitizadores y como que todo el que entra o todo el que pasa por ahí queda rociado y con eso se supone que está bien, la ¿no? verdad ¿No que es muy hoy confiable? día, mira, hoy día, a ver, yo, de nuevo, insisto, lo que se sabe hoy en día de la COVID-19 es su nivel de evidencia es, en el mejor de los casos, moderado. En en el tema de los túneles sanitizadores, hoy día, por ejemplo, recién estaba leyendo en la tarde, salió un comunicado de varias organizaciones chilenas, el CIO y otras asociaciones, que no los recomiendan, por varias razones. La verdad que yo no tengo en este momento, te vuelvo a insistir, la evidencia como para poder decir que los túneles definitivamente no. Hasta hace una semana atrás había muchos expertos que decían que el uso de la mascarilla personal que no era del área de la salud Es verdad. era una tontera. Hoy en día la recomendación es que todo el mundo use mascarilla. Eh, entonces, la verdad que no te podría, respecto al tema del túnel propiamente tal, Ya, ya. decir tajantemente, sabes que no. Eh, lo que usan en los túneles, que uno de los primeros túneles fue el de la Municipalidad de Las Condes, que fue ácido hipocloroso, es una de las sustancias precisamente que se recomienda para la sanitización de tanto de alimentos como de superficie, porque es menos irritante. Eh, entonces, eh, esa respuesta lamentablemente no te la tengo en esto. Ya, no, si era más que nada por esto de efecto de rocío y tal. Porque, claro, ahora que tú mencionas las mascarillas, sí, se recomienda que todo el mundo ande con mascarilla, incluso se sanciona en algunos lugares que no lleves mascarilla. Pero, Como el eh, video, ¿no? Como el video que lo, vimos. Que pero lo estaba bien efectivo famoso. sería, sí, lo efectivo sería usar una mascarilla y algo con mica Lo que pasa es o... que lo que pasa es que, a ver, el virus se transmite cuando toma contacto con cualquier mucosa oral, nasal y ocular también. Entonces, por eso la importancia, las medidas más importantes, que son fundamentales, que si esas no se respetan, todo el resto da lo mismo, el distanciamiento físico, que ya se cambió el concepto, no es distanciamiento social, porque de hecho lo que no hay que tener es distanciamiento social, porque de hecho nosotros hoy, ahora en este momento, pero no tenemos distanciamiento social porque nos estamos comunicando. Y eso es súper importante que se mantenga. La gente tiene que seguir hablando, hay que llamar a los familiares, a las personas de la tercera edad que para ellos es tremendo esto que están pasando. Entonces hay que mantener el contacto social. Pero el distanciamiento físico es fundamental. Si yo mantengo una distancia de 1,5 2 metros con otra persona, la probabilidad de que esa gotita que transmite el virus cuando él habla o incluso cuando tose o estornuda es menos probable. Si yo estoy cara a cara con esa persona, existe la posibilidad de que me entre por las tías. Entonces, por eso la recomendación de los, sobre todo personal del área de la salud, que tiene que atender a los pacientes cerca, cara a cara, es que usen protección también con protección facial para evitar el contacto con la mucosa ocular. Eh,
En el caso de las personas normales, si puedes tener una mascarilla, hazla. O sea, un escudo facial, hazlo. Mi recomendación desde el día 1 fue que todos andar con mascarilla. De hecho, la recomendación de la OMS hace un mes atrás decía que todo el personal que tenga que atender pacientes COVID positivos. El tema es que hoy en día no se sabe quién tiene COVID, o sea, quién es COVID-19 positivo y quién no. Entonces, bajo ese supuesto, todo el mundo tiene que ser tratado como si fuera COVID-19 positivo. Y frente a eso, tenemos que extremar las medidas para evitar el contagio. Mascarilla, y si pasa a estar a menos de 1 metro de otra persona, ojalá protector, o si no tienes pantalla, protector ocular, mantener tu distanciamiento de 2 metros con todo el mundo. Yo en el supermercado voy con el carro y si se va a hacer, les tiro los brazos y con eso tengo menos 1 metro y medio, 2 metros de distancia, pero es complicado. Mira, hay que tener algo claro. Todos nos vamos a contagiar de COVID-19 en el momento antes de que salgan las vacunas. Eso es un hecho. La gran mayoría de las personas van a ser un cuadro asintomático, o sea, no van a pasar absolutamente piola, o van a ser un cuadro leve, un resfrío leve, un poco de romadizo quizás, estornudo, algunas mialgias como una gripe. Eso es lo que el 70-80% de las personas van a hacer cuando se contagien de COVID. Nada o muy poco. Pero hay un 20% y todavía no se tiene, claro, hay varias hipótesis, pero todavía no se tiene que hay un 20% de personas que responden en forma catastrófica. De ese 20%, el 5% terminan con falleciendo en el fondo. Y todavía no se tiene, como les digo, bien claro por qué algunas sí, por qué algunas no. Entonces, todas las medidas que se han tomado son para la famosa frase de aplanar la curva. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vayamos infectando de a poco para que los servicios de atención sanitaria puedan ir atendiendo a los pacientes en la medida que vayan llegando y no se vean sobrepasados. Y las personas que requieren una atención más avanzada y el grado máximo es que caigan en ventilación mecánica, puedan recibir la mejor atención posible y ese recambio sea en base a la capacidad de respuesta que tengan los servicios. De eso se trata todo. No hay más estrategia ni más patas del gato, por así decirlo. Todos vamos a infectarnos, pero la idea es que nos vayamos infectando en forma paulatina y para que aquellos que no se sabe bien todavía por qué tengan que caer en servicios de atención de alta complejidad, puedan recibir la atención necesaria y la probabilidad de que salga. Chile, por ejemplo, tiene una baja tasa de mortalidad todavía y eso en gran parte es porque nuestro sistema ha sido capaz de responder. El porcentaje, no tengo las cifras, pero lo que veo de los chats de colegas, la cantidad de personas recuperadas de ventilación mecánica es completamente distinta a la que se veía en las cifras hace una semana y un par de meses atrás. Y eso es bueno. ¿Hasta cuándo va a ser eso? Eso es lo que lamentablemente no sabemos. De hecho, hoy día mismo, acá en Valparaíso, para los que no sepan, soy de Valparaíso. Ahora en el Gustavo Frique se dio de harto a un paciente del ventilador mecánico y se le aplaudió y se fue como que tuvo una recuperación exitosa después de un mes entero de pelearla así. Estuvo bien complicado ese chico. Sí, la verdad que esto es un virus bien aprovechador. Ataca a las personas que tienen comorbilidades asociadas. Por eso los niños, la verdad que no, en la literatura no hay descritos grandes brotes de enfermedad en niños y mortalidad prácticamente cero. Los casos que se han descrito son súper esporádicos, pero sí atacan a personas obesas, por ejemplo. La principal comorbilidad
en el grupo etario entre los 18 y los 64 años de personas que han sido hospitalizadas por COVID-19 es la obesidad. Entonces tú dirías, chuta, pero ¿por qué un obeso va a tener mayor debilidad? Bueno, la obesidad produce un estado proinflamatorio, por así llamarlo. Y eso, por mecanismos que todavía no se tienen muy claros, hacen que sean más proclives a hacer una enfermedad severa de COVID-19 a más, más suave, por así decirlo. Y luego Esa- estamos los asmáticos, ¿no? ¿Cómo? Y luego estamos los asmáticos. Así es. Sí, Así todos es. De somos hecho, asmáticos. la primera persona en Chile que falleció en 5 años, la comorbilidad que tenía, que no me acuerdo si tenía 32 o 34 años, esa era y asociado, digamos, todo lo que implica, pero esa era la primera problema que tenía. Ujú. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, nosotros los que estamos en riesgo, como estamos, somos el grupo predilecto de este bichito? Cuidarse. Cuidarse, por eso lo que le decía el doctor Enrique Bau de la Clínica Santa diseñó una pirámide de prevención, visto, que tiene cuatro niveles. Y la base es lo que él llamó el modo de vivir COVID-19 o el modo COVID-19 y eso habla de lo que hemos estado, o sea, y se refiere a lo que hemos estado conversando. El distanciamiento físico fundamental, el lavado de manos frecuente, y frecuente quiere decir una vez por hora y cada vez que hayas tocado alguna superficie sospechosa, que puede ser el botón de un ascensor, la manilla de una puerta, un interruptor. Si vas a hacerlo, usar, por ejemplo, pañuelos desechables. Si no tienes toallitas húmedas o qué sé yo, un pañuelo desechable para tocar el botón y después botas ese pañuelo desechable, o para abrir una manilla y después botas ese pañuelo desechable. Eh, el distanciamiento físico es fundamental. Mantener, no salir de la casa, salvo que sea absolutamente necesario. Los tiempos de sobrevida del virus, hay algunas tablas, pero hay superficies en las que puede varias horas. Entonces, mucha gente a mí me preguntaba, me decía, oye, Rodrigo, terminó la cuarentena, ¿puedo salir al parque? Si vas al parque y te sientas en una silla, por ejemplo, donde estuvo una persona con COVID-19 hace una hora atrás, porque me decía, en un parque donde no hay nada. Claro, pero tú no sabes si una hora antes una persona con COVID-19 estuvo tosiendo en esa y te puedes contagiar. Entonces, la gente que tiene antecedentes de riesgo son las que tienen que estar lo más cuidados posibles o tomar la mayor cantidad de prevención posible con el aislamiento físico, el lavado frecuente de manos, si tienen que salir de la casa con mascarilla y ojalá una protección facial si es que tienen que estar en contacto más cercano con las personas. Pero es eso, extremar las medidas. Bueno, Y la mica además tiene la ventaja que no te tocas la cara, aunque hagas el gesto como que tienes algo que te molesta. Es como tratar de tocarse el ojo usando lentes, po. Claro. ¿O no? Sí, Lo importante es que si tocas la mica, pero después te sacas la mica y la cara, Claro. por eso la importancia de extremar esas medidas. Claro. recordar que estamos, para los chicos y chicas que se están recién sumando, que estamos en este momento con el doctor Rodrigo Werner, lo dije bien ahora, sí. Eh, y estamos resolviendo todas sus dudas. Así que las personas que se estén sumando pueden escribir sus dudas acá en el chat. Nosotros se lo vamos a estar respondiendo. Ahora, claro que estamos conversando y viendo como cosas más generales, pero si ustedes tienen algo específico, una duda muy, muy concreta o algo que se les vaya ocurriendo, escríbanlo en el chat. Nosotros lo vamos a estar leyendo. ¿Ya? Rodrigo, otra pregunta que te quería hacer. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mujeres embarazadas? Ya. ¿Qué pasa Yo, con de eso? hecho, tengo un caso en la casa. La verdad que las embarazadas, la evidencia
han mostrado que no son pacientes dentro del grupo de factor de riesgo. Dicho esto, el embarazo por condición es una condición donde el sistema inmune disminuye para no tener problemas, digamos, con el fetito que está creciendo. Entonces, las mujeres embarazadas de por sí son más proclives a cualquier tipo de infección. Por eso se recomienda que no coman fuera de la casa, que no coman comida sin cocinar, sin cocer, sushi o qué sé yo, porque infecciones o bichos que normalmente nuestro sistema puede manejar, en el caso de la embarazada, pueden producir una infección. Entonces tienen mayor probabilidad de infectarse, eso es así. Y si bien la gran mayoría puede que hagan una enfermedad, como dijimos, asintomática, poco sintomática, como su sistema inmune está más deprimido, puede que hagan una enfermedad un poco más fuerte, pero de nuevo, la evidencia no demuestra que sean un grupo de riesgo, lo son los pacientes de la tercera edad o los pacientes con problemas cardiovasculares o respiratorios. Ahora, el embarazo de por sí trae varias condiciones que ya de por sí son molestas. A eso asociarle una gripe o un resfrío, la verdad, no lo recomiendo, se lo digo además por experiencia propia. Entonces, yo creo que las embarazadas tienen que cuidarse como si fueran factor de riesgo, pero para que lleven un mejor embarazo, no por el riesgo potencial de que vayan a hacer una enfermedad grave, sino que para que su embarazo sea mejor llevado. Esa es mi recomendación. Entonces, a todas las mamás y que nos estén escuchando, a cuidarse, de todas maneras, no a bajar la guardia, ya, porque de todas formas es un bicho que hace pasar malos ratos, ¿no? Pero que también, si hay un factor de riesgo asociado, puede llevar a consecuencias más graves. Aprovechando eso de... Mira, ya se estaba tocando la cara. Aprovechando eso de las cosas que llegan a la casa. Bueno, yo, como soy del grupo de riesgo, hace eones que no salgo de mi casa, ni siquiera sé cómo es Santiago, ya no me acuerdo. Y he pedido... Google Maps. Claro, sí. Cuando quiero salir a pasear pongo Google Maps, sí. Y pido todo a mi casa, sí, pero todo. Yo te contaba en la mañana, pues. Me han traído el másico, me han traído insumo informático, por supuesto pan, comida, o sea, fruta, verdura. Pero tengo esa... Quizás exagerado mi parte, pero no pido comida preparada. Y yo sé que hay mucha gente sobreviviendo así como con Rappi, con Uber Eats, porque, no sé, tienen ganas de darse un gustito como cuando salían a comer por ahí, o qué sé yo, no les gusta cocinar, anda a saber. ¿Existe algún riesgo en la comida preparada? Porque ahí no podemos aplicarle cloro como a las verduras, po. Claro, es que ahí entramos en el tema de... A ver, se supone que hay una legislación sanitaria que todos los servicios de comidas tienen que cumplir. Y eso no solamente en tiempos de COVID-19, en cualquier época del año, a cualquier condición, se tienen que dar ciertas condiciones para que ese alimento no produzca una intoxicación. Yo creo en lo personal que cadenas conocidas probablemente cumplen con esos requisitos. De hecho, tú ves digamos, en las cocinas que usan materiales de protección que exige la ley. Pero uno ve caras, no ve corazones. Siempre existe el riesgo de que se rompa esa cadena de limpieza, ya sea por el manipulador de alimentos o por el repartidor. Yo, más que el alimento, el procesamiento de alimentos, yo desconfiaría más en la línea de reparto.
Entonces, recomendaciones, si es que alguien quiere pedir algo. Primero que todo, alimentos cocidos, o sea, nada que sea fresco, que tenga verduras o cosas que no hayan pasado por un proceso de cocción. Segundo, que vengan bien sellados, o sea que la caja o el paquete haya salido de la cocina bien sellado, de tal forma que la manipulación del repartidor sea solamente del envoltorio y no del alimento propiamente tal. Y de todas maneras, cualquier caja que entre a tu casa tienes que pasarla por un proceso de sanitización. Entonces, si vas a pedir pizza, por ejemplo, la caja de las pizzas tienes que limpiarla primero desecharla, sacar la pizza, meterla igual en el horno un rato y lavarte las manos. Todo lo que entra a tu casa, no es exageración, Consuelo, todo lo que entra a tu casa tiene que pasar por un proceso de sanitización. Y eso implica todas, por ejemplo, cuando vas al supermercado, todos y cada uno de los paquetes del supermercado. Y la bolsa es una lata, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Tienes que separar cuando entras a tu casa, poner un área de 1 metro, 1,5 metros, no sé, dependiendo del tamaño, donde pongas esa es el área sucia, donde tienes todas las bolsas, en ese sector realizar la sanitización o el lavado, lo que sea, y recién ahí pasa al área limpia de tu casa. Sacarte la ropa, si estás con guantes, sacarte los guantes, lavarte bien las manos, hacer todo el protocolo de limpieza personal y ahí ingresar al área de la casa. Yo tengo un par de videos que elaboró el enfermero de la clínica que son súper claros de cómo manipular los elementos que uno compra en la casa. Si quieren los puedo subir al sitio. Ya, súper. Con Sería súper bueno. Pero son videos súper claros de uno de 4, el otro de 5 minutos, donde hablan súper bien esto del área limpia, el área sucia y cómo manipular y sanitizar las cosas. Súper, súper claro. Sí. Pero hay que hacerlo, no hay medida exagerada. Como yo te decía, yo no voy al supermercado. Pido fruta y verduras para acá a la casa. Pero claro, también como para que le convenga a la gente que las viene a dejar y todo, hago pedidos así como más grandes. Entonces, la cuestión es rocío de cada cosa, porque no me cabe todo en el lavaplato. O sea, si pido 5 lechugas, imposible. y tendría que esperar horas para poder meterla en el refrigerador e ir de a poco, además. Entonces, mira, con la lechuga lo que puedes hacer es envolverla en no es alusa, en el otro, el film, el transparente. El plástico. El plástico y dejarlo en el refrigerador. Y cada vez que la saques, sacas las hojas que tienes que vas a consumir y esas las lavas. Vuelves a cubrirlo, lo metes al refrigerador, obviamente lo cubres con un plástico nuevo, lo metes, o si tienes una caja plástica o lo que sea, lo metes al refrigerador, lavas las que te vas a consumir y esa las comes. Es lo mismo que lo que se debería hacer normalmente. Porque, ojo, los virus, a diferencia de las bacterias, los virus necesitan un huésped para reproducirse. Entonces, si tú tienes, o si la lechuga que compraste trae el virus, no porque esté 2 o 3 días, al sacarlo vas a tener una lechuga llena de... Porque el virus no se reproduce si es que no está en un animal infectado. A diferencia de la bacteria, una bacteria, si está en una superficie, en un alimento, esa bacteria se va a reproducir y después de otro día vas a tener la lechuga oliendo quizás qué cosa. No así con el virus. Entonces, ahí sí puedes hacer eso que sacas las gotitas, o sea, sacas las hojas, lavas lo que vayas a consumir y lo vuelves a bien sellado. Pero el concepto es, elemento que entra a tu casa tiene que pasar por el ritual, le llamo yo, de sanitización. Eso tiene que ser así. Bueno, y además lo que me gusta que las recomendaciones que diste acerca de cuando uno pide comida
o qué sé yo, le sirven a la gente que también puede estar trabajando en eso, que en este minuto muchas personas están viviendo del delivery o de hacer comida y mandarla hecha para otras personas. Entonces, chicos, si alguno de ustedes va a vender comida, bien sellado. O sea, tomen primero todas las precauciones, todo el protocolo de higiene que debería hacerse en cualquier restaurante o cocina, y después bien sellado. Esa es la forma. Sí, de hecho muchos delivery están haciendo eso. Sus paquetes llegan, de hecho, vienen envueltos en plástico. Entonces uno lo que hace es sanitiza primero el plástico, cortas, sacas eso, lo desechas y tienes y todo, la recomendación, como les digo, todo cocido y que se pueda cocinar. O sea, llega a la casa y lo metes un rato al horno, unos 15, 20 segundos, al microondas o al horno convencional más fuerte, para asegurarse de que cualquier elemento, el virus se muere con el calor, no es un virus termoresistente, así que si pones en el horno a 100, o sea, 150 o 200 grados durante un minuto, el virus probablemente se va. De hecho, la temperatura media a la que uno cocina en el horno son 180 grados. Ya con eso. Así es. Sí. Que importante como ir revisando también lo que se ha observado para hacer alguna memoria también, ¿no? Para ayudar también a todas las chicas y chicos que se están recién sumando, hacer un poco de resumen de lo que hemos conversado. Hasta ahora, al parecer, el tema es sacarse los zapatos al entrar, ¿no? Yo al menos tengo mis zapatos para salir a la calle, los dejo afuera, entro como a pie pelado, me pongo mis zapatos de casa y así no entro con los bichos. Otra cosa que recomendaste entonces es sanitizar todo, ¿no? Idealmente sumergir los alimentos en cloro, obviamente en porcentajes que son bajos, pero que va a ayudar a... que era 80-20, ¿no? El tema, un 80% de agua, 20 de cloro, algo así era, ¿no? En un litro de agua pones 20 cc del cloro de clorindo, botella que compras en el supermercado, y con eso puedes sanitizar. Ya. Si lo vas a hacer para limpiar alimentos, puedes poner menos, puedes poner 5 cc o 10 cc, pero lo dejas más tiempo, lo dejas sumergido por unos 10, 15. Ok. Ya, también Y ojo, entonces... Dale. Sí, dale. volviendo un poco para el resumen que estabas haciendo, cuando Ya. llegas a la casa no solo te sacan los zapatos, sácate la ropa completa, y esa ropa completa al lavado. No lo dejen en la bolsa de ropa sucia, porque si está contaminada, cuando la vuelvas a tocar, entonces te sacas la ropa, la metes al tiro a la lavadora y no la vuelves. Los zapatos los puedes dejar, si tienes una terraza a la que le llegue el sol, déjala al sol. El virus también es sensible a los rayos UV, y si bien tampoco está tan definido cuál es el tiempo de irradiación que necesita, si lo durante varias horas también va a ser. Por último, no está de más. Claro. No, es que, o lo rocías con el aparato que tiene la Consuelo para rociar O sea, tu aliento. tan aparato no es de estas mismas botellitas de Los limpia aspersores. vidrio, limpia grasa, claro, También. un aspersor, y que diluimos cloro en esa cantidad que recomienda Rodrigo con agua, y con eso rociamos todas las cosas. Así es. Y de hecho, el pobre Freddy, él es químico farmacéutico, así que es de los trabajos indispensables y tiene que salir a trabajar, no ha podido hacer teletrabajo, cuarentena, nada, salvo esta semana que tuvo vacaciones. Y con él implementamos todo este protocolo. El pobre se saca la ropa antes de entrar a la casa en el patio y pasa directo a dejarla al lavadero y después se va a bañar. Y después recién lo saludo. Es que es lo que hay que hacer, sí, por eso es lo que te decía Consuelo. No hay medida exagerada en este momento, sobre todo en poblaciones de riesgo. Y hablamos Claro. que de riesgo puede ser alguien que está fuera de su peso. Hay que borrar un poco el concepto de que este solamente mata, porque es el temor, a las personas de la tercera edad. Hay gente joven que se está muriendo por esto y que su único antecedente era que entonces todos tienen que cuidarse.
tenemos que aplanar la curva, eso es lo más importante, y no hay, repito, y voy a ser majadero, no hay medida lo suficientemente exagerada para prevenir eso. Ujú. Hay unas cosas que estaban dando vuelta por internet, una información, no sé si es verdad, así que yo aprovecho de corroborarlo. Aprovechemos Sí, sí, también, y eso es bueno, de contar mitos, cosas que nosotros nos sí, enteramos por fake internet, news, sí, desmitifiquemos al absolutamente. tiro, aprovechemos. Y yo quiero aprovechar esa instancia porque estuve viendo que en internet salía que el bicho en el plástico duraba 9 días, así como viviendo. En el cartón vivía como un día. Y en el cobre, 3 horas. 3 horas, sí. Sí, ese fue un estudio que publicaron hace ya un par de semanas atrás. El estudio, lo que pasa es que muchas cosas que se hacen en laboratorio no necesariamente reflejan la realidad, pero más o menos ese es los tiempos que se están manejando hoy en día. Las superficies plásticas, como tú bien dices, duraba varios días, no me acuerdo si eran 7 o 9, pero un montón de días, y el cobre era la superficie que menos producía. Pero de nuevo, el concepto es que, y sobre todo por lo que tú acabas de decir, es que yo no sé quién estuvo 2, 3 o 4 horas antes donde yo voy. Por eso el carro del supermercado, por ejemplo, hay varios mercados que a la entrada, en la zona de carro, ya tienen aspersores y pulverizadores con soluciones sanitizantes para limpiar bien la barra del carro, si es que no vas con guantes. Y eso hay que hacerlo. O sea, Mm, si a diferencia de la Consuelo, que pide todo por internet y eso está súper bien, si vas a ir al supermercado, tienes que, y no vas con guantes, tienes que limpiar muy bien la superficie antes de tocarla, mm, lavarte las manos en cuanto salgas del supermercado con alcohol gel o con una solución de alcohol o con una solución de cloro. Ahí es donde el hipoclorito de cloro es un poquito eh, irritante, entonces no es lo que claro. para el lavado de manos, pero llegando a la casa, hacer todo el ritual que hablamos y lavarse las manos. Lo más importante es lavarse las manos. Bueno, Mm, eso me recuerda que decían que el pelo o la barba también son como... ¿Sí? Ah, ¿sí? La barba tiene la capacidad de absorber, por así decirlo, de mejor forma las gotas y todo lo que está flotando. Entonces es una verdadera malla mm, para mantener mayor tiempo el virus. Entonces, al personal del área de la salud se le ha indicado que no pueden usar barba porque favorece la contaminación con el virus. ya, voy a ir a Pero el afeitar pelo entonces y también sería... vuelvo. El pelo sería un poco lo mismo, y no vamos a obligar a la gente a pelarse, supongo. ¿No Eh, sería más no, recomendable que en vez de llegar a lavarse las no manos, me lo se corté duchen? más. Mm. Sí, pues, Ah, claro. pero de repente, no sé, yo, claro, Mira, la caí en la duda, paranoia porque yo soy de mucho riesgo y mi pololo Freddy llega acá y se ducha y después me saluda, así como, Mira, la ducha, por ejemplo, no hay evidencia que muestre que disminuye el contagio. Pero si tú me ya, preguntas a mí, ¿qué se ducha? es que igual te demoráis más de un minuto. ¿Qué es lo que recomiendas para lavar las manos? Entonces es preferible, aunque sea una ducha de 3 minutos, 5 minutos, alcanza a hacer más espuma, ¿o no? Y por eso volvemos a lo que les conté al principio. Lo que se Mm, sabe hoy en día es nada. Claro, Nadie puede decir que es experto en COVID-19, nadie puede decir que conoce la verdad del COVID-19. Los mecanismos de infección no están completamente claros. Los mecanismos fisiopatológicos, o sea, por qué se produce la enfermedad COVID-19, no están suficientemente claros. Entonces, yo fui de los médicos que cuando partieron las primeras noticias, enero fue un mes donde yo, gracias a Dios, trabajé un montón. En febrero también trabajé harto, entonces no investigué mucho el tema. Y cuando recién salió, yo fui de los médicos que pensó que el nuevo
coronavirus iba a ser como el SARS o como el MERS del año 2003, del año 2010. Esperaba que fuera como el H1N1, que todo el mundo se volvió loco, se compraron vacunas que se sobreestoquearon y al final ahí quedó y no pasó a mayores. Esperaba que fuera eso y pensé que iba para allá. Eh, pero rápidamente me di cuenta del error y yo creo que la mayor enseñanza que nos tiene que todo esto es la humildad. Aquí hay mucha gente que con mucha soberbia, porque no tiene nombre, opinan de lo que hay que hacer, de lo que funciona, y la verdad que nadie, absolutamente nadie puede con ese grado de seguridad decir que esto está bien, esto está mal, esto sí funciona, esto no funciona, y frente a eso hay que ser súper humilde, súper muy, muy moderado y muy mesurado en lo que se opina y exagerar. Si mientras no sepamos, en realidad, Estoy contigo en eso. en caos, pero exagerar en las medidas de prevención, distanciamiento, lavado de manos frecuente, mantener la reclusión voluntaria dentro de lo posible, y si tengo que salir, todas las medidas que se recomiendan para no contagiarse. Es que yo creo que preferible exagerar, aunque uno peque de eso, porque claro, como no se tiene ninguna seguridad, y además me da mucho miedo cuando la gente dice, no, si basta con la mascarilla, porque eso fue lo último que dijeron, porque siento que se transmite así como una falsa tranquilidad, una falsa seguridad y que se relajan otras medidas. Así es, eso es una de las críticas que tuvo la medida de la mascarilla permanente, y era que se podía producir una falsa sensación de seguridad y relajar la otra medida. Y la mascarilla no viene a sumar en el fondo, no viene a cambiar o a usarse en vez de otra cosa. El lavado de manos sí, el distanciamiento físico sigue igual, el confinamiento voluntario dentro de lo posible sigue igual. La única diferencia es que si vas a salir de tu casa, lo hagas con mascarilla para disminuir tanto si tú estás contagiado, la probabilidad de que contagies a otro, porque yo puedo tener COVID-19 y no saber, porque soy del grupo de los asintomáticos. Entonces, la mascarilla lo que hace es evitar que yo ande repartiendo bichos como loco, y la persona que está sana usa la mascarilla para disminuir de también aspirar parte de esos bichos que andan repartiendo. Y la mascarilla además funciona un rato, tampoco es como que Sí, te va a eso cubrir también las es 24 importante. La horas. mascarilla hay que saber usarla. Hay varios tutoriales de cómo ponerla, siempre de los elásticos a las orejas y a los elásticos. Y si hay que desecharla, la desechas. Si hay que lavarla, la metes sobre todo la de tela, la metes al lado de medio. ¿Viste? Listo. Como Bueno, una de cada tres me acuerdo con usar el interior del codo. Oye, una cosa justamente lo que están hablando ustedes. El otro día estaba leyendo un reportaje de unos psiquiatras que ya están hablando de que se viene también una pandemia, pero de trastornos mentales. ¿Ya? Esto quizás suena raro, porque ¿cómo se va a transmitir si no son virus? ¿No? Un trastorno mental no es un virus, pero si bien no creo que sea acertado como lo hayan planteado, sí es interesante ver, por ejemplo, los efectos en la salud mental que vienen como acompañados por todo esto, ¿no? O sea, Tú ya decías hay un montón de gente, incluso así como con depresión. Yo he visto mucha gente, no solamente por estar en cuarentena voluntaria o forzada, digamos, por el teletrabajo, sino gente diciendo, de este invierno no paso. Porque yo estoy dentro de los factores de riesgo, entonces, como no se han tomado más medidas de este invierno, no paso. Que es súper fuerte. Y, y yo creo que va a aumentar la cantidad de gente así. Yo, de hecho, estoy con una paranoia que no te explico, por eso tomo todas las medidas había y por haber, para poder seguir viviendo y me lo trato de tomar con humor y comparto memes y cosas, como una forma de distraerme, ¿cachai? Pero... Ahí, a ver, estamos viviendo un momento histórico.
esto no tiene precedentes en la historia contemporánea de la humanidad. Esto no es algo que esté pasando en Chile, esto está pasando en todo el mundo y pilló a todo el mundo literalmente con los pantalones abajo, como decimos en buen chile. Nadie estaba preparado para esto. Y eso hay que tenerlo súper claro. Y de nuevo, insisto, la enfermedad lleva 3 meses, 18 días de existencia oficial. Hoy en día hay investigaciones que dicen que los chinos llevan 6 semanas con los casos, que guardan información. Ok, ya, eso se verá más adelante, los tribunales internacionales, eso lo vamos a ver en unos años más, no lo vamos a ver hoy día ni mañana. Pero lo cierto es que la comunidad científica internacional está trabajando hace 3 meses y 18 días en conocer esta nueva enfermedad. Entonces, esto es histórico. Y eso obviamente tiene su lado fascinante, o sea, poder contarle a nuestros nietos que participamos y sobrevivimos a la pandemia del 2020. Pero también tiene, como bien decía Bastián, no sabemos todas las implicancias sociales, económicas, psicológicas, familiares. O sea, esto va a golpear a todas las áreas de la existencia del ser humano, no solamente al tema físico, respiratorio. Entonces, y de nuevo vuelvo a tomar el tema de la humildad. Yo creo que todos tenemos que asumir una posición bien humilde frente a esto, de aprendizaje, de confianza, que es lo que yo creo que más ha costado un poco. Yo doy gracias a que Chile fue uno de los países como de la segunda fase del ataque. Sí. Nos fuimos en la carne y cañón, como fue Italia, como fue España, que fueron los países a los que les pegó duro y no supieron qué hacer y se demoraron en reaccionar. Nosotros, por suerte, tuvimos un poco de esa experiencia y yo creo que eso ha significado que nuestro proceso sea más lento. El pic todavía no ha llegado, el pic se calcula que va a ser a final de este mes, mediados del próximo, justo cuando llegue mi guagua. Pero hasta ahora, la cosa ha ido bien, se ha logrado contener el número de fallecidos en relación al número de casos notificados, sigue siendo bajo, eso es bueno, pero no nos podemos relajar. No podemos cantar victoria, esto es un maratón, no es una carrera de 100 y 400 metros. No podemos cantar victoria cuando vamos los 5K o en los 10K. Tenemos que llegar al final y recién en junio vamos a saber si efectivamente hicimos las cosas bien o no. Hasta ahora yo creo personalmente que las cosas se han hecho dentro de todo este contexto que hemos hablado de no saber qué hacer. Las cosas se han hecho la gran mayoría bien, pero no nos podemos relajar. Y lo más importante es la base de esta pirámide de la prevención, el distanciamiento social, o sea, el lavado de manos, todas las medidas, y por eso de nuevo Consuelo, no es ni paranoia, ni acción, ni nada, tienes que hacer todo lo que tienes que hacer porque hay que hacerlo, ¿no? Y yo creo que habemos un grupo más informado que sí, que hemos hecho las cosas bien, pero también hay un grupo que es preocupante. La gente que se va de vacaciones, que hace carrete, qué sé yo, que en el fondo igual nos está exponiendo a todo. En ese sentido yo no estoy... No. Oye, sí. Chiquillos, existen plataformas online, no se junten. Por último, hasta me ofrezco a narrarles yo, pero no se junten. Como, no sé qué más quieren. Porque sí, pero, hay que ojo, mira, la cuarentena. Eso pasa en todo el mundo. Eso pasa en todo el mundo. Los italianos, precisamente, Italia fue el país que más precozmente determinó el estado de catástrofe. Al día 1 de que se notificó un contagio, dictaminaron el estado de catástrofe. Pero las primeras 2 semanas
los italianos aprovecharon este estado de catástrofe para salir, irse de vacaciones el fin de semana a sus casas. Las medidas fueron un poco lentas también porque tiraron cuarentena al norte, pero los pubs seguían abiertos y la gente salió a carretear, no se quedó en su casa como en la recomendación. Entonces, Y sí, es un yo... poco lo que ha pasado acá. Acuérdate los videos de Plaza Ñuñoa también hace unas Sí, semanas atrás. Ahora se sí, están reabriendo los malls. Te juro que me asusto. De verdad. sí, yo no tengo una explicación, yo no soy psiquiatra, no tengo una explicación de qué es lo que motiva a las personas a no hacer caso. Como todo, probablemente sea multifactorial, pero ese es un factor extra por el cual los que sí seguimos las indicaciones tenemos que extremarlas al máximo. O sea, tampoco podemos No se puede obligar al resto, ¿no? claro, no podemos lamentarnos y oye tú maldito tal por cual. Yo hice un hashtag que es saco de virus, pero con doble D. Sí, saco de virus. Sí, sí lo vi. Eh, Está buenísimo. y a todo el que hoy día de nuevo salió en las noticias que encontró a otra persona COVID-19 positivo que estaba haciendo fila en no sé dónde, el caballero que se fue en avión a comprar mariscos A a Pichilemu. Guillermo, el otro que se fue al supermercado, no sé, hay una colega, doctora, que se fue a un supermercado con toda su Y, familia. Entonces, esto es transversal, ¿eh? Los sacos de virus existen en todas las sí, comunas, en todos los estratos sociales, en todas las oye, profesiones. sí, Entonces, no sé, ahí quizás Bastián nos puede dar un poco más, porque es una actitud como de adolescente, como sí. de no tener temor de ser egoísta, de no pensar en el resto, es Mm. bien Es que adolescente. ahí, en ese caso, hay muchos factores, como tú decías, que están ahí implicados. Uno de ellos es la resistencia a querer ver el peligro. ¿Ya? Uno tiende a lo que se llama mecanismo de defensa como la negación. Son mecanismos de defensa bajos en términos de defensa del yo, porque al final no te priva del peligro, sino que niega el peligro, ¿no? Esto no está pasando, esto no es así, esto es una conspiración, esto es una cosa para desmovilizar. Bueno, y hay un montón de otras cosas que van diciendo que caen dentro de la negación. Hay otro grupo que podríamos decir que cae en la ansiedad. ¿Ya? La ansiedad es difícil de manejar. Es súper difícil de manejar. Hay gente que quizá tiene como unas defensas del yo un poco más establecidas, mucho más, como más firme, puede tramitar mucho más el afecto y eso hace de que finalmente pueda manejar mucho más de la ansiedad. Por ejemplo, nosotros que somos más mañoños, ¿cómo canalizamos la ansiedad? A través de los juegos, el rol, los juegos de mesa, la Nintendo Switch, ¿no? Con la que hablamos de antes, ayudan a canalizar la ansiedad. Así que ahora es el mejor tiempo para ser ñoño. Nosotros estamos preparando para el apocalipsis y ahora tenemos todo nuestra llevamos arma. una vida de ensayo. Sí, por supuesto. Porque hay personas, imagínate, la gente que está acostumbrada a salir a trotar. ¿Cómo sale a Bueno, trotar? O que tiene o una vida sea, yo tengo una más vecina que social. sale igual a trotar todos los días. Y hoy día de verdad me preocupaba escucharla decir que su mamá está confinada, pero ella la había ido a ver y había llevado a la guagua a verla y todo. No, sí, y además que invita gente a su casa, entonces ella supuestamente hace cuarentena porque ella no se mueve de la casa, pero Mm, la vienen a ver. claro. No, pues eso no es No, pues. Para mí es evidente, ¿no? Bueno, Pero hay gente que piensa así, y entonces ahí es donde yo digo, no, estamos condenados. pero hay casos, Porque hay casos que son graves y que es bueno también visibilizar que la cuarentena a veces es difícil de sostener porque hay casos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. Se sí, ha po. disparado, pero disparado En un la 70% han cantidad. aumentado las denuncias. Es terrible. Y no solo violencia hacia la mujer, sino que también hacia los niños y las niñas. Entonces, es terrible cómo el clima de esto ha generado unos trastornos terribles, ¿no? No solo la depresión. Estamos hablando de, por ejemplo, abuso de distinto tipo, ¿no? Violencia, como habíamos hablado delante. Situaciones en donde las mismas víctimas están encerrados con sus agresores.
y Sí. tienen que hacer cuarentena con ellos. Entonces, personas que igual, frustración también, personas que han perdido su trabajo por esto, han perdido oportunidades. A mí me pasó que con la pataleta nosotros no pudimos hacer el lanzamiento de la tienda, ¿no? Íbamos a poner una tienda La vendiendo pataleta es infantiles. la editorial que tiene Bastián. La pataleta es que Sí. pasa. Sí, La editorial que tiene Bastián allá en Valparaíso, porque tanto Rodrigo como otras personas que nos estén escuchando pueden no saber qué es la pataleta y sí, pensando que eres un cabrito chico, pues también, también. bueno, No, pero es porque el espíritu de jugar no se pierde. Pero sí, nosotros tenemos una editorial infantil y nosotros íbamos a poner la primera librería exclusivamente del sector de la infancia, acá en Valparaíso, que en Santiago hay harta, pero acá en Valparaíso no hay. No pudimos hacerlo por el tema del coronavirus. Entonces, hay frustración, hay impotencia, hay ganas como de decir, yo quiero que esta cuestión, quiero que se acabe rápido, quiero empezar a buscar pega, ¿no? O gente que empieza a sí. presionar, ¿no? Oye, hay que pagar los arriendos, hay que pagar las cuentas, tenemos que pagar el auto, tenemos que pagar el, no sé, el crédito, fondo solidario también, el CAE. Entonces, esto genera mucho estrés, mucho estrés. Y hay que saber manejar ese estrés, hay que saber Sí. canalizar ese Bueno, estrés. Es de eso difícil. fue el primer programa que hicimos. Así que si alguien nos está viendo recién ahora, pueden buscarlo en el canal de YouTube de Ludocrónica. El primero fue sobre salud mental. ¿Fue el primero o el segundo? Bueno, hay un programa de eso, búsquelo. Sí, sí. Hoy día estamos con Rodrigo, que es doctor, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Más físico? No, Porque, doctor, directamente, si eres médico, yo no soy médico, yo soy Médico. psicólogo. sí, claro, sí, es un médico, pero que ya vimos la salud mental, ahora estamos viendo la salud física. Claro, pero están Entonces, súper sí, asociados. sí, Porque, o sea, como decía Rodrigo, esto es un clima que afecta muchas áreas. Es un tema súper duro lo que nos está tocando. Es histórico lo que está pasando. De verdad que es histórico, como él dice. y además que el estrés igual te baja las defensas, ¿no? También. Sí, sí, de todas maneras. El Y por estrés, la eso, depresión, o sea, por eso lo que decía Bastián, que yo, yo le pido a la gente, al público en general, paciencia. Paciencia. Yo no quiero abanderar ni defender a nadie, pero hasta ahora, o sea, primero que todo, manejar esta situación es complicadísimo. Son muchas las áreas que hay que tener en cuenta para tomar una decisión. No es lo que tú decías recién, Bastián, por eso la dificultad, por ejemplo, de hacer porque mucha gente está pidiendo, médicos incluso, cuarentena total. O sea, un sí. toque de queda permanente las 24 horas en todo el territorio nacional. Y eso en Chile es impracticable. No se puede producir un lockdown, como se conoce en la jerga médica internacional, completa, pensando que vamos a estar 2 semanas encerrados y que a la semana 3 el virus ya no va a estar. Porque eso no hay nadie, primero, no hay nadie que lo asegure, pero lo más importante es lo que tú decías. Imagínate 2 semanas con el país parado. Porque esto no es que tú vas a estar 2 semanas y vas a pedir delivery para tu casa. O sea, no va a haber delivery para tu casa. 2 semanas donde yo voy a estar encerrado, pero voy a, no sé, pues, ver los canales. No, todo el mundo, eso es lo que se pide, todo el mundo va a estar encerrado y muchos servicios no se van a, con todo lo que eso implica de este. Y hay mucha gente que vive el día a día, que necesita todos los días salir para poder llevar sustento a su casa, y esa gente va a salir igual. No es reproducible lo que se puede hacer en países que tienen una economía que les permite cerrar el país un mes y pagar bonos y mantener sueldos y pagar los servicios, porque acá No, no aparte pasa. tengo Y además entendido que no que, se lo permite. Si con las cuarentenas parcializadas que se han hecho, que es la otra forma de trabajar esto, la gente no lo está cumpliendo. Hoy en día, en el informe que presentó el Ministerio de la Mañana, Chillán, por ejemplo, que hace ya semanas que tiene cordón sanitario y que están en cuarentena total, los casos en Chillán siguen.
O sea, la gente de Chillán, por ejemplo, no está cumpliendo con las medidas. A diferencia de Osorno, que bajó un montón, a diferencia de Puerto Ten, también, que fueron uno de los primeros que estuvieron confinados y desaparecieron los casos. Pero Chillán, por ejemplo, sigue subiendo. Entonces, eso demuestra que no es una solución tan fácil ni tan asegurada una cuarentena total de todo el mundo y nadie va a salir porque no va a pasar. Corrígeme si me equivoco, pero además tengo entendido que las 2 primeras semanas sirven para que alguien muestre síntomas, pero Claro. que una persona que se recupera puede seguir contagiando por 6 semanas más. A ver, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que después de los 14 días que se supone que dura el enfermedad propiamente tal, se recomiendan otros 14 días más porque muchos recuperados, según este criterio de los 14, podrían seguir contagiando. Eso, la verdad que tampoco está, de nuevo volvemos al tema que no se sabe todo lo que, tampoco está tan claro porque eso se basa en que hay pacientes recuperados a los que les ha salido positiva la PCR varios días después. El tema es que la PCR lo que detecta es material genético del virus. No necesariamente una capacidad de contagio. Entonces, la PCR puede salir positiva varios días después, pero hasta ahora la carga vírica, es decir, virus que esté circulando en esa persona, no se han encontrado. Pero como de nuevo, todavía no sabemos bien, no tenemos 100% de certeza en esas recomendaciones. La recomendación es que la persona recuperada, eso, ojo, es la recomendación de la OMS, no es la que dispuso el MinSal en Chile, a la luz de lo que les acabo de contar, que en realidad hay evidencia que si bien quedan trazos de virus dando vueltas, no hay virus propiamente tal infectando, pero eso es lo que hay publicado. Yo sé que uno no debería basarse en casos, que la casuística hay que dejarla de lado, pero en este minuto que todavía no tenemos nada claro, es como lo que hay, así en buen chileno. Y te lo preguntaba justamente porque la mamá de un amigo estuvo conectada a ventilador y todo, y gracias a Dios le dieron el alta. Pero a ella le recomendaron, le dijeron que tenía 6 semanas más en que podía seguir contagiando. Entonces, claro, no es de papers, es de un caso cercano que te hago la pregunta. Y lo mismo también. Sí, dale, sí. Lo mismo también por otra amiga mía que trabaja en el hospital de Talagante y me decía que se estaba dando algo muy extraño, que era que las personas que se recuperaban del ventilador las sacaban de ahí y 2, 3 días después morían. Y entonces es como uno ya no sabe qué leer, qué creer. Sí, en el hospital de Talagante. Ya. A ver, no tengo información específica como para decirte qué es lo que pasa en Talagante. Claro, y puede ser una cosa particular de ese hospital, no Sí, sabemos. ojo que yo tengo varios, o sea, estoy suscrito a varios grupos de todo Chile donde se comparten información y tampoco he leído que en Talagante se estén muriendo los extubados de ventilación mecánica. Entonces, si fue un caso aislado, hay que ver si efectivamente cuáles fueron los criterios o si esa persona se complicó, porque ojo, que lo que pasaba antes del COVID-19 va a seguir pasando después del COVID-19. O sea, hay personas que se recuperan según criterios clínicos, se extuban, porque una de las recomendaciones hoy en día, la intubación precoz, pero la extubación temprana también. O sea, que esté en el periodo, ojalá, lo más justo posible en ventilación mecánica y no más que eso tampoco, porque empiezan a producirse otra serie de daños. Pero ¿qué pasó con esos pacientes en particular? No te sabría decir, pero no sé tampoco si tenga que ver con el tema del COVID-19, porque pasa a veces que pacientes que presentan una recuperación se complican a los 2 o 3 días y pueden fallecer, pero no, la verdad que
no te podría dar una respuesta Mira, menos aún basada en la evidencia, que como claro. te digo, hoy en día las series Mira, son... si mi esperanza es que, claro, ya se ha hablado mucho que el COVID-19 pasaría a ser una enfermedad estacional, que la vamos a tener aquí para siempre, porque claro, es un virus y va mutando. Ujú. Mi esperanza es, sí, esto va a pasar todo el año, pero ojalá luego desarrollemos vacuna y tratamiento. Sí. Oye, algo así está diciendo aquí Christian Garham en el chat y ¿Ya? señala, dice, hola Rodrigo y a todos, súper agradecido de la conversación. Consulta, entiendo que con los virus el cuerpo después genera anticuerpos. Podríamos esperar, pensar o suponer que en el futuro, de 2 a 3 años por ejemplo, este virus será un mal recuerdo. Entiendo que este virus no tiene la capacidad de mutar tan fácilmente. ¿Están así o no están así? No sabemos. No se Esa, sabe. esa es esa es la pregunta, esa es la pregunta del millón. Mm. Los otros coronavirus que se conocen en base al SARS-CoV, porque no existe el SARS-CoV-1 como algunos dicen, existe el SARS-CoV y el SARS-CoV-2. Muchas de las suposiciones se han basado en cómo evolucionaron esos virus, el del SARS y el MERS, que fue un poco más tarde. Eh, pero de nuevo, llevamos recién 3 meses y lo que se sabe hoy en día es que las personas que se contagiaron de coronavirus superaron, la gran mayoría, hay casos aislados de que a veces fueron por otras circunstancias, pero la gran mayoría de las personas que se han recuperado de coronavirus no se han vuelto a infectar. Por eso lo que el MinSal dice que la probabilidad de que los recuperados se vuelvan a infectar en los próximos 3 a 4 meses es prácticamente nula, porque lo que se ha visto en el mundo, que los recuperados de COVID-19 no se han vuelto a infectar. Pero no sabemos si la inmunidad adquirida que produce el virus va a durar 3 meses, 4 meses, 6 meses, 12 meses o va a ser permanente, como en el caso de algunos virus. Hay virus que producen una inmunidad adquirida muy a corto plazo, un par de semanas, meses, y desaparecen esos anticuerpos y te puedes volver a recontagiar con el mismo. Hay otros virus que mutan y que, aunque tú tengas inmunidad de la cepa del 2019, hay una cepa nueva del 2020 y te vuelves a contagiar, como el caso de la influenza. Y hay otros virus que producen una inmunidad permanente. No lo sabemos. Solamente podemos deducir, pero de nuevo, tenemos 3 meses y 18 días de evolución, Sí, entonces claro. no sabemos lo que va a pasar a los 6 meses, a los 12 meses, a los 24 meses. No lo sabemos. Esa es la verdad. Podemos Sí, suponer que porque el SARS anterior se comportó de cierta forma, podemos suponer porque otros coronavirus han hecho o se han comportado de cierta forma, pero lo cierto es que no lo sabemos, no lo sabemos. Esa capacidad de mutación del virus tampoco la tenemos clara, porque el grado o el rango de mutación tiene también mucho que ver con la capacidad de replicación. Cuando un organismo en general, cualquiera, se replica rápidamente en el tiempo, en un periodo corto de tiempo, la probabilidad de que aparezcan cambios en su material genético, un organismo que se divide una vez al año, la probabilidad de que aparezca algo nuevo en su material, pero un organismo que está permanentemente reproduciéndose, por probabilidad, de repente puede que una parte de su material genético y aparece una cepa completamente nueva y con características nuevas. Y también depende de qué lugar es el que muta, porque si muta una parte que en realidad no es la parte de infección, por ejemplo, sino que es la parte, qué sé yo, de resistencia al ambiente, va a ser un virus que va a vivir más tiempo en, en la superficie, pero no necesariamente va a ser más contagioso o va a producir mayor cuadro más grave. Y también puede pasar que vaya bajando su virulencia y que efectivamente termine siendo un virus de resfrío como cualquier otro.
que es lo que todos Ojalá. esperamos. Sí. Mira, ya hablamos de los protocolos, ya tenemos un programa súper largo, así que quiero tocar la última patita. Hablamos de los protocolos para evitar infectarse. Hablamos de cómo debería ser más o menos en caso de tener gente de riesgo en una casa. Ahora, cuando tengo un contagiado en la casa, yo sé que hay otras medidas a tomar que incluso ni siquiera se comparte la vajilla, pero necesito que tú nos orientes mejor en eso, en el peor de los casos, para que estemos preparados. A ver, lo ideal es que el contagiado duerma en una pieza sola. Esa es la condición y ojalá esa pieza con baño. Si no se puede, si no se puede mantener el aislamiento en la casa, hay que mantener el distanciamiento físico, o sea, 5 a 2 metros de distancia con esta persona cada vez que nos vayamos cruzando dentro de la casa. La habitación donde duerma y donde esté confinado tiene que tener ventilación. Eso sí o sí, el aire tiene que estar renovándose permanentemente para que la carga de virus que andan circulando se vaya limpiando. Uno de los factores que todavía, una de las hipótesis de por qué el virus a veces produce cuadros más graves que en otros es precisamente el de la carga vírica. O sea, cuanto más virus yo estoy expuesto, mayor la probabilidad de que el cuadro que yo genere sea más grave. Por eso que, o sea, esa es una de las razones por las que explicaría de por qué el personal del área de la salud, por ejemplo, que se enferma siendo joven y no teniendo comorbilidades, a veces hacen cuadros severos, incluso de muerte. Sería por la carga de virus. Entonces, es importante que el ambiente esté ventilado para que el virus vaya. Obviamente, esa persona no se tiene que andar moviendo por la casa, literalmente Pedro por su casa, tiene que estar en la pieza confinado o en un lugar tranquilo sin andar circulando por la casa y esparciendo el virus por todos lados. Lo que tú decías, el tema de los utensilios, vaso, vajilla, todo tiene que ser solamente para él, no se deben compartir y tienen que lavarse muy bien con detergente, con harta espuma y todo lo que hablamos que había que hacer con agua caliente, todo lo que había que hacer para sanitizar. Ojalá ocupe para lavarse, para secarse, toallas de papel más que toallas de género, porque son más fáciles de desechar obviamente. La persona que atienda al enfermo en este caso tiene que usar mascarilla con todas las medidas que hablamos de usar mascarillas y una mascarilla de... O sea, toda mascarilla tiene que ser ponerse y sacarse desde las orejas, si es desechable, desecharla al tiro, si es de tela, una vez que se saca, ponerle el tiro para lavarse, no tocar la mascarilla porque pierde su función. Tiene que lavarse muy bien las manos la persona que atiende al enfermo y ojalá usar guantes y pechera plástica, las que también obviamente tienen que disponerse de la manera adecuada, o sea, si son guantes desechables, desecharlos, la pechera lavarla y sanitizarla con todas las medidas que hemos hablado, sobre todo si es que tiene contacto con los fluidos de esta persona, si la persona de la tercera edad tiene movilidad limitada y otra persona hace el baño, qué sé yo, tiene que usar todas estas medidas de protección. Todos los desechos de esta persona tienen que ponerse en una bolsa, amarrarse y desecharlo obviamente. El baño desinfectado con esta solución de cloro que dijimos que en el caso del baño, y sobre todo si una persona positiva, la concentración tiene que ser un poquitito mayor. A 450 cc de agua, ponerle 50 cc de cloro. Esa tiene que ser la mezcla para sanitizar tanto el baño como toda la superficie donde esté la persona. Si alguien no tiene cómo medirlo, son 8, 9 partes de agua y una de cloro.
Si voy a usar, qué sé yo, una tapita, una taza, algo así, ¿no? Chuta, las matemáticas no son mi... Porque son 450 cc de agua y 50 Ah, de cloro. sí, es una esa 9 en realidad. Claro, Porque serían, 9 la partes de C9 agua, una de cloro. serían 900. Sí, una esa 9. Sí. Buena, Eh, buena referencia esa. sí. Y eso, bueno, y obviamente todos los contactos que están en la casa tienen que estar permanentemente siendo vigilados por la autoridad sanitaria por si alguno empieza con síntomas y hay que... Ahora, si tú tienes un paciente COVID-19 positivo en tu casa, hay que asumir que los contactos, aunque estén asintomáticos, van a ser la enfermedad igual. Por lo tanto, salvo que, y aquí está la recomendación, pero que muchas veces me hacen, ¿cuándo tengo que ir al hospital? Si hay dificultad respiratoria. O sea, la mayoría de las personas dijimos que van a ser asintomáticas o con un cuadro leve. Si tú tienes sospecha de ser COVID-19 por el contacto, qué sé yo, y estás sintomático, o sea, estás con dolor de garganta, con fiebre, con romadizo, dolores musculares, un síntoma muy, muy claro de esta enfermedad es la pérdida del olfato y la pérdida del... entonces, si tuviste contacto y todo esto asociado, tienes que asumir que eres un COVID-19 positivo y tienes que comportarte como tal con todas las medidas que hemos... Ir al hospital a tomarte la muestra, si no vas a salir de la casa, la verdad que no se justa. Tienes que asumir que estás enfermo y tienes que comportarte como tal. O sea, aislamiento, toda la medida de sanitización, sin contacto, cuarentena, etcétera, etcétera. Si empieza con dificultad respiratoria, tiene que partir al hospital. Ese es como el síntoma que marca la diferencia entre ir o no ir. Ahora, independiente de eso, hay un teléfono del Ministerio de Salud que es el 600-360-7777. Y en ese ustedes llaman y hacen todas las consultas para lo que sea. O sea, si, no sé, le empezó a picar la punta de la nariz, no saben qué es lo que tienen que hacer, llamen al ministerio, pregúntenle al profesional que está ahí y él les va a decir si no rasca el problema o anda a la urgencia, puede ser otra cosa. Claro, igual hemos tenido harta gente que se queja que no contestan mucho el teléfono y por eso también salió la idea de hacer esta conversación porque varias dudas la pueden aclarar acá. Sí, totalmente. Sí, Piensa que antes de esto, al día se recibían como 5.000 llamados en salud local. claro. Hoy en día se reciben más de 50.000. Mm. No, sí, es, todo colapsa. Sí, Sí, todo está nadie colapsado. estaba preparado para esta pandemia. No. Mira, Oye, para que sepan, la definición de catástrofe en medicina es una condición en la cual los recursos y la capacidad de respuesta se ven sobrepasados. O sea, por definición, no hay una forma óptima de enfrentar esto porque estamos sobrepasados, ¿sí? Y hay que estar súper consciente de eso y por eso hay que hacer las cosas bien, pero hay que tener paciencia, hay que tomárselo con un poco de altura de miras, por así decirlo. Una cosa antes de que se me vaya, que hablaste, Bastián, del tema de los gamers. Yo creo que los gamers somos los que estábamos mejor preparados para el confinamiento. Pero acuérdense que la principal comorbilidad de los pacientes jóvenes hospitalizados fue la obesidad. Y los gamers, en general, no estoy, puede ser una generalización, no tienen una rutina de actividad física muy, muy rutinaria, digamos. Así que esta es una excelente oportunidad, por ejemplo, para empezar con un programa de acondicionamiento físico progresivo, pausado, de a poco, etcétera, y aprovechar el tiempo que van a estar más en la casa. Pero además de háganlo. que, además de que 19, también, ¿sí? no, ¿Aló? eso le va a servir para el COVID-19, pero también para la vida.
Sí. Y eso también que otro tema que habíamos conversado en el primer programa, y es que también les va a Sí, ayudar a combatir la depresión. así es. Ujú. Porque libera ahí la endorfina, uno se siente feliz, se siente más gratificado, ¿no? Y hace uno que también inhibe de esa sensación de tristeza, de encierro, todo eso. Sí, la secreción de oxitocina, de, de dopamina, de serotonina, de todos los neuropéptidos y neurotransmisores de la felicidad se disparan con la actividad física, pero tampoco hay que sobreentrenarse, por eso hay que hacerlo en forma paulatina, progresiva y en la medida que empiecen a ver los progresos, tanto en el área mental como en el área física, se van a ir motivando a seguir haciéndolo. Así que yo, por ejemplo, todos los días hago algo distinto. Como les contaba en la mañana, en el Nintendo, en el Switch, tengo los dos programas de fitness que más se usan, que es el Fitness Boxing y el Ring Fit, y los voy alternando. Un día hago uno, el otro día hago otro, el otro día pesas, el otro día, bueno, yo hago ejercicio en mi casa hace un montón de tiempo, tengo todo el equipamiento acá, pero el 70% de mi actividad física es solamente usando el peso del cuerpo. Entonces, hay un montón está el entrenamiento de Batman, está el entrenamiento de Thor, está el Sí, entrenamiento de Wolverine. El de One Punch Man. ¿Ah? El de de One One Punch Punch Man. Man. También. Sí. ¿Lo viste? También. Es Entonces, es tremendo. cosa de buscar, hay un montón de tutoriales, de videos, de páginas y darle, Y hay harta gente haciendo rutinas Mm. online también. también. Sí, Sí. fíjate. Ahí está el Mimo Tuga, aquí es un país, un mimo bien famoso acá en Valparaíso. Y a nivel mundial también, aunque uno no lo crea. Como que en Chile uno como que no cree que le puede ir bien a la gente en el mundo, pero al Mimo Tuga le va muy bien. Y él está Es haciendo que también estamos un... acostumbrados a ser un país chiquitito, aislado, po, pero Sí, ya no no, es bien tan así. mira. No, y acá estamos con gente más seca a nivel mundial. Y él está haciendo actividades en su página y él tiene un físico, pero increíble, el tipo que levanta la pata, súper así como hasta arriba, tiene una flexibilidad, una energía. Así que ahí recomendado, si es que no saben dónde buscar, yo les recomiendo el mismo Tuga, de verdad. Un gran tipo. Buena idea. ¿Mm? Ya, entonces vamos cerrando el programa Ya, porque igual Consu, está siendo súper largo. quería hacer una ¿Hay última alguna pregunta, cosa? sí. Ya, Porque en el chat no hay nada hasta ahora, yo estoy ahí buscando, no hay nada. Pero súper. yo tengo una pregunta que quizás muchos también se están haciendo. Y más allá de estos temas como conspiración y todo, la pregunta más concreta es, ¿qué sabes tú sobre una posible vacuna o cura de esto hasta ahora? ¿Qué se está viendo en la ciencia que sobre esto de la Ya, vacuna? mira, muy buena pregunta. De hecho, era una de las que quería hablar y qué bueno producir una vacuna no es como las películas de zombies, pandemia, donde encontramos al sujeto cero o encontramos al sujeto que es inmune, le damos nuestra sangre y hacemos la para el resto. Eso no pasa en la realidad. Es un proceso que tiene varias fases y varias etapas porque hay que asegurarse con la mayor probabilidad posible de que esa vacuna no solo cumpla su función, que es la de inmunizar y hacer resistente al sujeto a la enfermedad, sino que también que no traiga asociado otros efectos colaterales. Entonces, cualquier vacuna, la que sea, no se demora menos de 12 meses en elaborarse desde el momento en que empezó el proceso. Ahora, esos procesos a veces, sobre todo en una etapa de pandemia, se pueden acelerar un poco, porque todo este proceso es por un tema médico-legal, pero eso a veces se puede acelerar un poco. Lo que se sabe hoy en día es que la probabilidad de que tengamos vacuna este año es baja, pero puede ser, pero no sería antes de, estamos en abril, antes de octubre, noviembre. Si es que los laboratorios que están avanzando más rápido, Israel, Inglaterra creo que también está haciendo una prueba, bueno, China, que Wuhan, la Universidad tiene de 6 Wuhan. semanas antes que todo el resto. Pero
lo más probable es que si llega a salir algo este año, va a ser a final de año. Y si se da lo que se ha dado en otros casos, esa vacuna se va a demorar 1 año y medio en salir, en el primero o segundo trimestre del año siguiente. Antes que eso, no es técnicamente posible. Como les digo, recién se está conociendo en el fondo cómo funciona el virus. Hay algunas pruebas, hay algunos países, China creo o sea, no creo, sino que China comunicó que partió sus pruebas con humanos, pero esa es otra fase. Hay que ver una vez que se prueban los humanos, si efectivamente funciona, si funciona a mediano y largo plazo, o sea, los que se están inyectando hoy día, hay que ver en 6 meses más si efectivamente son inmunes. Entonces, a fin de año o a mediados del próximo año. Antes que eso, no vamos a tener vacuna. Súper. Parece que estamos listos, Consuelo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hemos tratado todo. ¿Algo que quieras decir como para cerrar el programa, Rodrigo? Tú eres la estrella hoy día. Nosotros normalmente cerramos, pero tú eres la estrella. La estrella son ustedes. Yo soy espíritu abierto nomás que respondo. Así que, primero que todo, de nuevo agradecerles la oportunidad. Yo no soy inmunólogo ni infectólogo, ni salubrista. Yo tengo formación quirúrgica, pero trabajé mucho tiempo en servicio de urgencia pública, tanto primaria como terciaria, en los SAPU y en la urgencia del Hospital Sotero del Río, casi 20 años, que es más o menos lo que dura mi carrera, un poco más. Trabajé mucho tiempo también en la Fuerza Aérea, y estuve a cargo de algunas misiones de Italia para el terremoto del año 2010, para el terremoto de Perú del 2007. Entonces, todo el tema de catástrofe y todo lo relacionado con ello me interesa mucho y lo sigo estudiando. Así que para mí es un tremendo agrado el haber podido ser un poco de ayuda dentro de este contexto, y cualquier duda que tengan, cualquier consulta y en lo que yo les pueda ser útil, por favor, no sé, pongan ahí mi link en Facebook o lo que sea. Los que tengan dudas me pueden mandar un mensaje por Messenger y yo encantado para poder ayudarlos. Como les dije, esto es un maratón y entre todos vamos a ganarle. Esto no es una pelea individual, cada uno tiene que aportar con su granito de arena, y ese granito de arena puede ser quedarse en su casa, manteniendo las medidas de aislamiento, evitando la propagación del virus. Eso ya ayuda un montón, así que por favor, a todos los que nos estén escuchando o nos vayan a escuchar más adelante, sean una fuerza activa para promover las medidas de contención del virus, que eso es lo más importante. Si eso no se cumple, da lo mismo el número de ventiladores, da lo mismo si vamos a tener da lo mismo las decisiones que tomen los que tienen que tomar decisiones. Si la gente común y corriente no cumple con el aislamiento, no cumple con las medidas de prevención, nada más importa, porque nos va a pasar por arriba y vamos a estar en una verdadera situación de catástrofe. Así que ese es el mensaje: quédense en su casa, por favor, lávense las manos y cuidémonos entre todos. Y no sea saco de luz. Ese es Ojalá un minuto y que haga espuma. Acuérdense la recomendación de Rodrigo porque en todas partes está circulando 20 segundos. Ojalá un minuto y que haga espuma. Súper. Oye, muchas gracias Y muchas por gracias, tu sobre todo por la presencia, por infinita haber venido. paciencia. Uy, la paciencia. Tuvimos 8 horas tratando de que funcionara esto. Pero eso también es primero porque cada vez más gente se está quedando en la casa, eso es muy bueno. El internet se está saturando un poco más, eso también es bueno porque quiere decir que la gente se está quedando y está ocupando las redes sociales para entretenerse, para hacer cosas. Entonces, la paciencia hoy día, como hoy día decía Rodrigo, es fundamental. Ya tener paciencia es lo que hoy día estamos cultivando como humanidad, es lo que estamos tratando de empujar para aprender. Y bueno, a la buena o a la mala. Ahora nos tocó a la mala, pero en eso estamos. Se van a colgar los videos en Lugo Crónica, ¿ya? Para que lo vean, el video que manda Rodrigo. En el canal de YouTube. Sí, en el canal de YouTube también lo vamos a tener ahí. También me acordé que unos chicos biólogos crearon un pasquín, bueno,
un fanzine virtual, que es un documento breve de cómo cuidarse. Lo subí a Buenísimo. a la pataleta y ahora me acordé, así que se lo voy a pasar también a Consuelo para que lo suba luego Crónica. Entonces, Ya. que Si tengamos tenemos harta el permiso información. de ellos, Sí, no sé, está, sí, démosle. tengo tengo la comunicación directa Y con lo ellos. mismo con lo que ofrecía Rodrigo acerca de los videos, si nos puedes conseguir permiso como para subirlo y difundirlo a más gente, genial. Y me encantaría ver esta pirámide de la que hablaste en algún minuto, eh, del doctor Bau, ¿puede ser? Va, Enrique Bau. Veamos, dime tú después dónde quieres que te suba todo ese material Ujú. Ya. o al Entonces, canal de YouTube y ahí subo todo eso. Y ya. Súper, Entonces, muchas ahí gracias. para que la gente que nos está viendo tenga la certeza de que van a poder tener acceso a todo lo que hemos hablado, ¿ya? Sí. Incluso un poco más, porque también nos interesa, y este es un poco el sentido de estos programas, que nos informemos bien, que le perdamos el miedo. Cuando nosotros nos informamos bien, le perdemos miedo, los niveles de estrés bajan, y baja, por lo tanto, sube los niveles, o se mantienen más bien los niveles ¿cómo se llama? Ayúdame ahí con el sistema de Mira, inmunológico, ¿no? en mi Eh, caso, el miedo aumenta, pero tomo más precauciones. Exacto. Y eso también es bueno. Sí, sí. Y uno sabe también cuáles son los límites que uno tiene que manejar. Así Sí, que por eso claro, estamos sí. haciendo todo esto. Esto también es cuidado, como también decía Rodrigo. Aquí cuando se cuida uno, nos cuidamos todos. Así que todos somos Ujú. responsables de esto. Y el Eso. saber no ocupa espacio, po. Así que Sí, infórmense. sí, aprendí un montón también Por con todo último, esto. se van a entretener un rato. Ujú, Se van a olvidar que están encerrados. Van a estar ujú. leyendo. Sí, eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias también a los que nos siguieron hoy día, porque hoy día fue un programa especialmente largo y además nos demoramos porque son 3 cámaras, así que era más exigencia para el computador que tengo, que no es de última generación, pero ahí hace todos sus empeños. Pero perro. Aperró, aperró. Al final sí. Así que eso, muchas gracias también a quienes nos siguieron, a quienes Buenas tuvieron la noches. paciencia. Y nos Chau, chau. vemos en la próxima semana. Ya. Chao. Cuídense.